Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios primeramente por la vida que nos ha dado, nos ha permitido de estar vivos un día más. Y agradezco a Dios por nuevamente una clase más que nos permite estudiar en este día. Seguimos con nuestro trimestre, el propósito divino para la familia. Y para aquellos que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en Lucas 12, del 13 al 21, y de ahí brincamos del 29 al 31. Y como tema en este día dice la familia y las finanzas. Entonces seguimos con ese propósito divino para la familia. Nuestro pensamiento central dice: el dinero puede llevarnos a todas partes, menos al cielo. Amén. Tengamos mucho en cuenta eso, de que el dinero puede llevarnos en todas partes, por todas partes, pero menos al cielo. Nuestro texto audio dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero dice: analizar las enseñanzas bíblicas sobre las finanzas en la vida familiar. Crear la base para no afanarse por las cosas materiales. Aplicar la enseñanza bíblica sobre la adquisición y el buen uso de su dinero. Gloria a Dios. Entonces, leamos la lectura antifonal en Lucas 12, del 13 al 21, y de ahí brincamos del 29 al 31. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y él dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas que buscan las gentes del mundo, pero vuestros padres saben que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente les digo, para los que no tienen su expositor, en Lucas 12, del 13 al 21 y del 29 al 31. Entonces, como nosotros podemos ver, sabemos que vivimos en un mundo materialista, en un mundo ateo, en que las personas se evalúan por lo que tienen, por lo que poseen, por lo que han obtenido. De esa manera ellos se evalúan, cada uno de ellos, por la fama que han adquirido, por la posición que ellos tienen. De esa manera el hombre de este mundo se evalúa. Entonces, este mal ha estado siempre presente, y es lo que vamos a estudiar, que Jesús enfrentó un incidente de este tipo de personas materialistas. Entonces, a causa de este incidente, Él enseña unas enseñanzas para que nosotros podamos entender y cuidarnos de esa avaricia y el amor por las cosas materiales, porque podemos ver que así como antes existía, hoy en día también hay personas, hay mucha gente que creen y se evalúan por lo que tienen, que si tiene demasiado son alguien, y los que no tienen nada, para la humanidad del mundo no existen, no valen nada. Entonces, hasta recordemos al hombre o al joven rico que una vez se le presentó a Jesús, que le dice:
que les dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿conoces y sabes de los mandamientos? Sí, dice, todas las he cumplido, todas las he guardado. Entonces Jesús, conociendo siempre el corazón del ser humano, del hombre, le dice, entonces te falta solo una cosa, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con este joven? Dice que se entristeció al oír esto y se fue triste. Entonces ahí podemos ver que su corazón estaba sobre su dinero. Él estaba más con lo que tenía, por lo que estaba él con sus posesiones, o por su dinero se puede decir, ya me trabé. Entonces, su corazón estaba en sus finanzas, y al oír esta respuesta del Señor Jesús le dolió tanto que se fue triste. Entonces, desde ahí vemos cómo el hombre, teniendo tanto dinero, se evalúan en su personalidad de lo que tiene. Entonces, estos casos podemos ver que hay mucho hoy en día también. Entonces, y este caso sucedió cuando Jesús fue invitado a casa de uno de los fariseos. Aún dice que el anfitrión de la casa se dio cuenta que Jesús, al entrar, al llegar a la casa, cuando fue invitado, ni siquiera llevó, ni siquiera pasó, ni siquiera siguió los ritos hipócritas que ellos hacían. ¿Por qué le pone hipócritas? Porque si nosotros leemos en Lucas 11, del 37 al 40, habla de cómo dice, ustedes lavan los vasos por fuera, los platos muy limpios, pero dentro de ustedes, dentro de su corazón, hay maldad, no hay, ¿cómo se dice? Aprecio por la humanidad, nada más fingen. Entonces usted puede leer toda la historia en Lucas 11, 37 al 40. Por eso fue como algo que le llamó la atención el fariseo cuando dijo, oh, Jesús entró, ni siquiera se lavó las manos, no siguió los ritos que nosotros hacemos. Pero Jesús aquí le muestra y les dice, o sea, que es pura apariencia lo que ellos hacen, porque muestran por afuera según que viven lo mejor, o que viven siguiendo las leyes del Señor, y es pura apariencia. Entonces aquí podemos ver todo eso, que aún recibió críticas al Señor por eso, que no siguió según los ritos hipócritas. Entonces, pero ahora aquí vemos de este hombre vamos a ver que un hombre que se le acerca para que le solucione un problema que estaba viviendo, que estaba pasando sobre las finanzas, sobre lo material. Entonces, que se preocupaba por eso. Entonces, vemos que Jesús, usando esto que le estaba pidiendo, de que le resolviera su situación financiera, empieza él a hablar, que vemos que el dinero, dice, como leímos al principio, que el dinero puede llevarnos a todas partes, hasta donde a usted le guste, sea alrededor del mundo, puede llevarlo, pero menos al cielo. Entonces tengamos en cuenta, por si hay alguien por ahí que cree que con el dinero todo va a poder comprar hasta la salvación, y eso no es así, como decía en el pensamiento central. El dinero siempre es bueno para las necesidades que se presentan, pero no para llevarnos al cielo. Entonces, también podemos ver que en este estudio vamos a aprender sobre la ansiedad cuando hay necesidad de recursos económicos, cuando hay necesidades en la casa, cuando hay necesidad. Entonces, ¿por qué? Siempre necesitamos para cubrir nuestros gastos. Los gastos más principales que no podemos evadir son, por ejemplo, los pagos de la casa, de la luz, del agua, que tenemos que usar diariamente. Entonces, podemos ver que esas son cosas que se necesitan para el bienestar de la familia. Entonces, esto es lo que vamos a aprender en esta lección de hoy, de que la vida del hombre no consiste en las cosas que posee, no por lo que tiene, no por lo que posee día a día, que eso es lo que consiste su vida del hombre. Entonces también esto nos vamos a aprender ahorita en la clase, de que aquí a través de la palabra vamos a ver que hay un llamado urgente para reflexionar, para todos aquellos que se desvelan día y noche para trabajar, para ganar más y más, sin pensar en su vida espiritual, sin pensar en su vida personal. ¿Por qué? Porque muchos trabajando y acumulando pueden hasta perder la vida sin darse cuenta, porque están en su avaricia, están en su deseo de acumular y acumular cada vez más.
Entonces esto es lo que vamos a aprender a través de la parábola del hombre rico. Y también aquí podemos ver la enseñanza práctica de este estudio, es que si buscamos el reino de Dios, dice que Dios, Él conoce nuestras necesidades y Él las provee día a día a cada uno de nosotros. Entonces, a través de nuestra vida personal diaria como hijos de Dios, podemos mostrarle al mundo que vive este mundo materialista, este mundo ateo, que creen de los que se evalúan por lo que tienen. Podemos nosotros mostrarles que a través de nuestra confianza, a través de nuestra fe en Jesucristo y nuestra prosperidad viene de Dios, podemos enseñarle que se puede vivir bajo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, y que Él es el que nos suple todo para nuestras necesidades, que ellos puedan ver a través de nuestra vida. Entonces veamos el punto número 1, dice lo malo de los bienes materiales. Lucas 12 del 13 al 15. Entonces el inciso A dice litigios entre familiares. El 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces dice, litigios viene siendo los problemas, los conflictos familiares y de herencias. Entonces aquí podemos ver lo malo de los bienes materiales. Lo malo es que los haberes preocupen más como dice, nuestro corazón tome más lugar que el servir a Dios, o que primeramente a Dios. Entonces eso es lo malo, que domine nuestro corazón. No es malo ser dueño de las mejores cosas, no es malo que tengas lo mejor. Lo malo es que las cosas gobiernen tu persona, te gobiernen a ti, y no tú sepas gobernar lo que tú has recibido. Entonces no es malo que uno posee lo mejor. Como hijo de Dios, Dios abre puertas, bendice y todo eso. Entonces porque Dios le agrada darle de lo mejor a sus hijos. Lo malo es que esas cosas maravillosas que tú puedas recibir tomen lugar más en tu corazón que Dios. Eso es lo malo. Entonces, pero no hay que darle a las cosas materiales la importancia que le dan a los hombres de este mundo. Los hombres de este mundo, usted puede ver que hasta el carro no le vaya a caer una hoja del árbol, que el carro, si es el que le haya tomado su corazón, o diferentes cosas. Así el mundo mira en las cosas materiales, como dice, ese es mi Dios. ¿Por qué? Porque ha tomado su persona más que cualquier otra cosa, o hasta el tomado el lugar, hasta a veces de la propia familia, porque hay personas que pueden decir, no, en mi carro nadie se sube, o en mi carro nadie. ¿Por qué? Porque le ha dado más oportunidad lo material a tomar lo que es en su corazón. Pero dice aquí, dichosos los que heredan algo de sus padres. Aquí, como estamos hablando de este hombre que está pidiendo ayuda para reclamar o que comparta a su hermano su heredad, entonces dice, dichoso aquellos que heredan algo de sus padres. Es hombre dichoso aquellos que reciben herencia de sus padres. Pero algo bien hermoso aquí que dice, dichoso más aquellos que reciben tales cosas con buen corazón y justicia. O sea, maravilloso aquellos, lindísimo aquellos que reciben el regalo, la herencia de sus padres, pero con buen corazón, con justicia. Dice, aquí nos hace una pregunta, dice, es muy común oír pleitos y desgracias personales a raíz de litigios por la herencia mal divididas. Entonces, como nosotros como cristianos hemos visto mucho estos casos en el mundo, que siempre usted puede oír o oye problemas porque murió el padre o murió la madre, y que tienen que repartir las herencias, y siempre hemos oído que hay pleitos y pleitos porque no están satisfechos, que porque dejaron uno esto y el otro aquello. Entonces vemos problemas y problemas. En el mundo se oye mucho más. Entonces vemos aquí que este hombre le presentó su caso. Dice que le dice, di a mi hermano que me dé, que reparta la herencia conmigo. Entonces aquí vemos que el hombre creía o pensaba que como él venía como nuestro Salvador, entonces él pensó que también podía envolverse en estos tipos de problemas, porque dice que antes también los judíos les daban como la autoridad de que tomaran estos casos también para trabajar, para hacer algo por la
las personas que le presenten estas situaciones, pero no se daba cuenta que este hombre no se daba cuenta que Jesús no venía a hacer las cosas o que había sido llamado por la autoridad de esta tierra. Él venía por mandato del Señor, porque Dios lo mandó su Padre con un propósito. Era para lo espiritual, para salvar a las almas, no para tomar casos de ver los asuntos personales y repartir las herencias. Entonces vemos que aquí no le solucionó, le dijo, yo no vine a eso, a mí nadie me ha puesto por juez para que yo trabaje o para repartir aquella herencia. Entonces, pero sí tomó esta oportunidad Jesús para decir, dice, aquí aprovechó la ocasión para dar una sabia enseñanza sobre los esfuerzos de la gente por adquirir y acumular bienes terrenales. Entonces aquí nos hace una pregunta, dice, ¿no le ha pasado o no le suena familiar esta pelea entre hermanos por las cosas que han quedado de los padres? A lo mejor cada uno de nosotros o cada uno de ustedes ha pasado o ha visto o ha oído situaciones de estas, de que se pelean o de que no se parten bien las herencias. Entonces dice aquí otra pregunta, dice, ¿cómo debe actuar los cristianos cuando se ve en litigios de esta causa? Como cristiano, ¿cómo tú debes de actuar? Como el mundo, como vemos que se pelean y a ver quién lleva más, a ver quién lleva menos, ¿cómo debe de actuar un cristiano? Yo conocí un caso y me gustó, ¿cómo se dice? Ver cómo actuaron estas personas maravillosas. Porque aquí hace la pregunta, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de actuar si llegamos a estar en una situación de esta? Pues mire, déjenle cuento. Yo miré este caso y actuaron esta familia maravillosamente como los hijos de Dios que pudieran haber peleado con toda su autoridad de ellos. ¿Por qué? Porque les pertenecía, porque tenían parte, porque tenían lugar, tenían derechos. Pero como hijos de Dios yo miré y ahora puedo ver más todavía leyendo esta clase, es que porque está hablando de la avaricia de lo que toma en el corazón del ser humano, de aquellos que quieren o tienen y desean más de más, sin importarles la situación de su vida personal con Dios. Hablando en el mundo, pues no podemos decir que tiene que servirle a Dios y dejar todo eso, pero en la vida o en la relación cristiana pude ver que estas personas como hijos de Dios pusieron el nombre de Dios en alto, porque por derecho podían reclamar, podían exigir, porque aparte venía de alguien bien amado de parte de ellos y podían haber dicho, me pertenece y a la fuerza obtenerlo. Sin en cambio, aquí yo puedo ver que no dejaron que nada viniera a dañar su corazón o dejar que la avaricia en ellos pudiera haber podido tomar a fuerza en su corazón o ponerlo en su corazón, sino en cambio prefirieron guardar que nada manchara su corazón, que nada manchara sus vidas, que nada manchara su persona, su relación con Dios, y prefirieron dejar todo eso, prefirieron abandonar toda esa situación y prefirieron poner sus vidas, como lo han hecho desde siempre, en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque han sabido que aún lo que tienen, que aún lo que poseen, con las bendiciones que han recibido, saben que ha venido de Dios. Entonces, aunque les pertenecía ese derecho, esta herencia, prefirieron dejarlo. Prefirieron a lo mejor verse hasta como perdedores, porque a lo mejor la otra persona dijo, wow, pues renunciaron, perdieron, así se quieren ver, pero sin en cambio yo estoy viendo bajo esta clase que ellos ganaron, aunque para el mundo, para las personas que lo dejaron en paz, así decir, no quiero pelear más, para ellos a lo mejor fueron perdedores, pero para Dios hombres ganadores, porque decidieron servir sin que nada les manchara su corazón, sin que nada les quitara la paz, sin que nada les robara el gozo, sin que nada, y
prefirieron seguir sirviendo al Dios que provee todo, todos los días en sus vidas. Y eso me encantó mientras yo leía yo esto, porque aquí dice, ¿cómo debe de actuar un cristiano? Verdaderamente, este caso que yo estoy hablando, que lo miré, que lo oí, que lo vi, puedo ver que ellos decidieron ser hijos de Dios verdaderamente y ser ejemplos para Dios y para las personas que lo hayan visto, que lo han oído. Entonces, es maravilloso. Prefirieron guardarse para Dios, aunque para las personas que no haya, ah, mm, a lo mejor pensaron, estos perdedores no quisieron nada o no quisieron pelear, pero prefirieron serle fiel a Dios, que sabe que nunca los ha dejado, que sabe que nunca los va a dejar, que sabe que el que sigue siéndoles fiel es el dador de todas las cosas. Entonces así debe de actuar un cristiano, preferir verse como perdedor, pero guardar su corazón, guardar su integridad delante de Dios y seguir siéndoles fiel a Dios. Eso es lo que debe, porque yo he visto muchos casos que no son cristianos y se pierde hasta el amor de la familia, se pierde hasta la amistad, se pierde muchas cosas por la avaricia del dinero. Pero esto mejor que dijeran que son unos perdedores, pero no perdieron el amor hacia su Dios, no perdieron su integridad hacia Dios ni hacia los demás, hacia el hombre, porque decidieron seguirle fiel a su Dios. Y esto fue maravilloso. Entonces, el inciso B dice lo material y lo espiritual, el 14. Dice, él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Entonces, aquí podemos ver, no es malo poseer cosas materiales, es decir, si se adquiere legítimamente, o sea, si lo obtienes correctamente, si lo obtienes a través de tu trabajo, a través de tu fuerza. Pero como vemos aquí, o sea, si aquí se obtuvo por engaño, por envidia, por robo, o sea, eso es lo malo. ¿Por qué? Porque ha tomado lugar ese dinero, esa riqueza lo ha tomado mal a través para tener tú más o para tener más y más. Entonces, no es malo que tú tengas cosas materiales, lo malo es cómo tú lo obtienes. Si lo adquieres legítimamente, eso es lo bueno, porque lo trabajaste, porque era tuyo de verdad y no que lo hayas tú robado. Entonces, aquí vemos que el hombre confundió las cosas materiales con las cosas espirituales, porque él pensó que Jesús se iba a encargar en las cosas materiales. Él pensaba que le interesaba todo ese proceso de hacer cosas para el hombre aquí en la tierra. Entonces, por eso le dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez sobre vosotros o por repartidor? Entonces, pero aquí vemos también, no porque tú seas cristiano, seas símbolo de pobreza, que tú digas, no es que yo soy hijo de Dios, o que el símbolo cristiano sea de vivir en pobreza, de como vivir día a día. No, mientras tú buscas de Dios, sabemos que Dios es el que te abre puertas, el que te bendice, el que te da, el que te prospera. Él le gusta prosperar a su pueblo, le gusta prosperar a sus hijos, le gusta bendecir a sus hijos. Todas las promesas Él las da cuando tú recibes a Jesús y te da una lista de promesas que tú tienes ahora como hijo de Dios. Entonces, para mucha gente, al renunciar su herencia, para la gente que estuvo a su alrededor, puede decir, ay, estos son unos perdedores. Pero sin en cambio, para aquellos que obtenieron sus objetivos a través del robo, a través de engaños, son unos perdedores. Mas ellos se guardaron en guardar su salvación, en guardar su paz, en guardar su gozo, en guardar su alegría, no dejaron que nada de eso lo atrapara para robarles la paz, seguir peleando y después andar sin paz, sin gozo, sin alegría. Entonces, los que renuncian a su herencia, aún guardan su paz, su alegría, su gozo en el Señor. Y sobre todo guardan su salvación, porque a través de engaños obtener algo así, puedes hasta perder tu salvación si lo haces totalmente mal. Y recordemos el patriarca Abraham, cuando estaba con Lot, andaban juntos, pero dice que hubo un momento en que ya no podían estar juntos porque
los pastores empezaban a pelear, empezaban ahí a tener riñas porque ya no era suficiente para el ganado, para todo eso. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le dijo, mira, está sucediendo esto con nuestros pastores y ¿sabes qué? Mejor hay que hacer esto, separarnos. Tú escoge. Abraham tenía tal mejor todo el derecho de escoger primero, porque fue Dios quien lo llamó, que lo iba sacando de un lugar a otro, lo estaba dirigiendo. Entonces, pero Abraham le dice a Lot, tú escoge, tú te doy la oportunidad. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, o donde tú vayas, yo al contrario iré. Y aquí vemos cómo Lot dice que le llama inmediatamente la llanura del Jordán. Le llamó inmediatamente lo que le agradó sus ojos. Aquí podemos recordar entonces su interés de él, ver lo mejor para él. Entonces aquí vemos que él escogió lo que sus ojos le llamó la atención, lo que le hizo brillar sus ojos. Pero sin en cambio, cuando vemos de Abraham, él dice que entonces se va al lugar contrario, pero Dios lo visitó, Dios le dijo, mira, todo lo que tú miras es tuyo. Entonces vemos que muchas veces a lo mejor aquí, al escoger Lot primero, pues dijo, no, pues él no quiso escoger primero, si no hubiera ido a este lugar, pero él se fue por la atracción de sus ojos. Sin en cambio, Abraham dejó que si Dios siguiera guiando sus pasos, su vida. Entonces él tuvo la bendición y la visitación de Jehová. Eso usted lo puede hallar en Génesis 13, 1 al 18, por si lo quieren seguir leyendo. Entonces el inciso C dice, la avaricia no trae felicidad, el 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que provee. Entonces, que tú tengas mucho, que tú tengas menos, eso no es lo que te va a evaluar, no es lo que te va a hacer quien tú eres. Entonces, así no consiste la vida del hombre. Por eso dice que uno debe de guardar de toda la avaricia, de todo aquello que quiere satisfacer tu carne, que todo aquello que quiere tomar más en tu vida, en tu persona. Entonces, en este hombre, conociendo Jesús más de lo que nosotros podemos leer, él dice que conociendo a Jesús, no sabía que él no tenía la necesidad, no estaba en pobreza, pero tenía en su corazón hambre y sed de dinero y de venganza y de amargura contra su propio hermano. Porque si hubiera sido lo contrario, que sí, conociendo a Jesús el corazón, conociendo Jesús la vida del hombre, si hubiera sido un hombre que de verdad no tuviese nada, que de verdad estaba siendo defraudado, o que de verdad estaba en necesidad, mismo Jesús lo hubiera ayudado, hubiera mandado, como decir uno, juicio contra el otro que estaba siendo injusto. Pero entonces, conociendo a Jesús la vida del ser humano, no había eso en su vida, sino que había amargura y había sed de venganza contra su propio hermano. Se cree que esta historia puede que sea el hermano menor, el que estaba pidiendo como justicia y que tal vez estaba siendo defraudado por un hermano mayor. Y es que porque se sabe más que a lo mejor es el menor que siempre recibe o que tiene el privilegio nomás de recibir la herencia. Pero no, ya en estos tiempos en que vivimos, si no guarda su corazón el ser humano y hasta ahora los hijos de Dios, como cristianos, si no guardas tu corazón, sea el mayor o sea el menor, toma el control tu corazón, la avaricia, entonces puede ser un defraudador. ¿Por qué? Porque la avaricia deja que entra en tu corazón. Entonces, aquí hoy en día puede ser el menor y puede ser el mayor. Todo aquel que deje que su corazón entre la avaricia. Entonces aquí lo que vemos es que al ver esto, inspiró este cuadro para más bien hablar del peligro de la avaricia, que consiste en un deseo desmedido y por tener más y más. O sea, tiene lo suficiente, pero cuando ya entra la avaricia en el corazón del ser humano o de la persona, dice que quiere más y no es satisfecho, no se satisface con lo que tiene, no está contento, no está con la felicidad. O sea, la avaricia no te trae la felicidad. ¿Por qué? Porque te entras en amargura, te entra en envidia, te entra en coraje y empiezas a querer más de lo que ya tienes y no tienes un límite, no te detienes. Entonces,
Entonces aquí por eso le dice que la vida del hombre no consiste en lo que tiene, en los bienes que posee, no por lo que tú tienes vales, no por lo que la persona no tiene vale más o menos que tú o la persona que tiene. Entonces podemos ver que para la familia cristiana esta es una gran lección moral a nos dar a nosotros. Por una parte, la palabra de Dios nos asegura que jamás tendremos necesidad o mendigar pan, más bien mendigar pan, amén. Y lo habla en 37:25, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, para cada cristiano, como hijos de Dios, como nosotros alabados con la sangre de Jesucristo, esas son las promesas que Dios da a sus hijos. Jamás, dice, jamás tendrás que estar desamparado, no vas a ser una persona que esté mendigando el pan. ¿Por qué? Porque yo te supliré, yo te sustentaré. Amén. Y si tú eres una de las personas que Dios te puede bendecir, pero tú sabes que te va a hacer mal, hay un versículo igual hermoso para ti. Si tú sabes que Dios te puede bendecir de una manera, pero al rato tú te puedes olvidar de Él, o al rato entra la avaricia en tu corazón, o al rato estás con ese deseo más y más, y que tú corres el riesgo de hasta perder tu salvación. Aquí hay un versículo también de la palabra que nos da. Dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, Dios sabe nuestras necesidades, pero si Él sabe que Él, ¿qué más quisiera Él bendecir a cada uno? Pero si Él sabe también que dentro de tu persona al último te vas a olvidar de Él, entonces uno siempre tiene que decirle: Señor, mira, si me vas a dar mucho y tú sabes que yo puedo correr el riesgo de entrar en la avaricia y olvidarme de ti, no me des, manténme al día conforme mis necesidades, pero tampoco me des poco, dice también aquí la palabra. Tampoco, porque también puedo renegar de ti. Dame lo necesario para mantenerme día a día. Gloria a Dios. Entonces, dice la dependencia de las riquezas. El inciso A dice: el engaño del éxito temporal. El 16 y el 17. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dice el engaño del éxito temporal. Aquí habló en parábolas, y sabemos que siempre se hablaban algunas historias en parábolas. Por ejemplo, si recordamos cuando fueron a visitar a David, Natán, que fue a visitar a David, cómo le mostró su vida, cómo le habló que era su vida personal de David, pero vino en parábola. Le dijo: ¿sabes qué? Hay una historia, te quiero decir esto. Dice de dos hombres, uno bien rico, con tantos ganados, vacas, lo que tenga, ovejas. Dice, pero había otro que nada más tenía una corderita, dice, y pues no vas a creer que el hombre rico vino y le robó su corderita. Ya ustedes conocen la historia. Así hablaba en parábolas también. Y entonces, así mismo Jesús usaba estas en parábolas, muchas cosas para darnos a entender y darnos a escuchar, para que también nosotros podamos aprender y vivir. Entonces, aquí Jesús está hablando de una parábola que Jesús refirió. Por ejemplo, describe la historia de la heredad de un hombre rico que había producido mucho, dice, tenía mucho, mucho, mucho. Algunos piensan que a lo mejor era un conocido de Jesús o alguien que estuvo cercano, por eso hablaba esta historia. Entonces vemos en el 17 que describe la abundancia de frutos que cosechó este ambicioso granjero. La actitud impía de su corazón se nota en su preocupación, de decir y su disgusto, porque decía: ¿dónde voy a guardar con tanto que tengo ahorita? Y estaba bien disgustado porque no tenía suficiente espacio para guardar, para almacenar su riqueza. No hubo de su parte, dice, esa canción que se cantaba antes cuando cosechaban, cosechaban su fruto, cuando segaban sus campos. Antes dice que cantaban, alababan, se glorificaban a Dios con gozo, con alegría.
Eso lo puede usted hallar en Isaías 16. Entonces no hubo ese canto de alegría, de gozo. Al contrario, estaba molesto, estaba enojado, disgustado, preocupado, porque ¿dónde iban a poner tantas cosas de lo que él había juntado? Y tampoco habla, ni siquiera muestra aquí, o que esté hablando de que llevaba sus primicias al templo como Dios lo ordenaba, que las primicias se llevaran al templo. Ni eso se menciona, que estuviera preocupado mejor de decir voy a llevar mis primicias, voy a llevar o alabando, cantando, gozando o pensando en el pobre. Nada habla de eso. Él estaba enfocado en cómo guardar toda su riqueza, todo lo que él había adquirido. Se le olvidó hasta bendecir al pobre, se le olvidó dar a sus primicias, que es algo lindo de las primicias. Hay muchos que todavía lo hacen, ya sea de su fruto, los primeritos que salen de su granada, higo, lo que sea que tenga, lo guardan para los siervos del Señor. Los lleva al templo, se los lleva y se los dan. Huevito de la gallina, el primero, lo que sea, se le lleva, se le da. Es algo hermoso que todavía se practica en algunos. Entonces, pero este hombre no, se le olvidó hasta las primicias, el gozo, la alegría y menos de aquellos que estaban en necesidad, pero él solo pensaba cómo guardar. Entonces dice el inciso B, confianza en lo material, el 18 y el 19 dice, y dijo, esto haré, o sea, fastidiado, frustrado, y estaba pensando y hablando a la misma vez. Dice, esto haré, voy a derribarlos, mis graneros, y voy a hacer otras más grandotas y mayores que estas, y ahí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré mi alma, muchos bienes tienes, dice, tienes, dice, y muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ya estaba contando vivir muchos años. Y ahora sí le iba a decir a su alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso era lo que venía ahora. ¿Por qué? Porque según él estaba toda su confianza en lo que había juntado. El egoísmo de este hombre avaro se ve hasta en la manera de estudiar cómo iba a solucionar sus problemas. Estaba todo, como dice, según él, bajo control. Ya había hallado la solución, ya había hallado qué iba a hacer. Entonces, se encerró en sí mismo para debatir sus conflictos y ahí mismo encontró su respuesta. Entonces, esta es la forma típica que se traman los planes y maquinan los secretos de la gente inconversa. Así también trabaja la gente inconversa. Así también piensa, buscando y ver y cómo traen su solución. Porque dice, derribaré mis graneros. Y ya se imaginó, yo creo que hasta el doble o el triple. Y ahí voy a edificar más grandes y ahí voy a guardar todo. Estaba tan emocionado que todo ya iba a ser. Hasta este punto se puede ver que es algo bueno el aprender a guardar de sus frutos, el aprender a guardar de sus bienes. Hasta ahí no está mal, porque si uno es de buen administrador, sabe que debe de guardar también un poco para las necesidades que pueda aparecer al frente. Pero no era malo hasta ahí. Así hubiera sido, podemos ver que ahí estaba, como se puede decir, esta parte de guardar, cuidar, hasta ahí podía estar bien, hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que aprender a cuidar también sus cosas. Pero lo malo era la actitud de este hombre. Él no estaba guardando por, como dice uno, para compartir o por, no, estaba su corazón aferrado en su egoísmo, aferrado en su avaricia, aferrado. Eso es lo malo que estaba en él. Porque el guardar, el cuidar de lo que uno ha adquirido, de lo que Dios le ha bendecido, eso es bueno cuidar, no desparramar nada más también. Entonces, si las motivaciones de este hombre hubiera sido así nada más por guardar, sin la avaricia, sin el egoísmo, hasta Jesús se lo hubiera aplaudido, hubiera dicho, wow, este hombre pues sí piensa hacer mejor las cosas o está haciendo muy bien. Pero era un hombre egoísta, era un hombre avaro, era un hombre que nada más él se elogiaba por lo que tenía, no era nada más el cuidar sus bienes, sino lo que ya había tomado parte en su corazón. Pero si hubiera sido nada más por un hombre nomás cuidar sus bienes normal, sin esas cosas dentro de su corazón, Jesús hasta se lo hubiera aplaudido. Pero no fue así. Entonces, tristemente, todo estaba motivado por dos cosas, por la avaricia
que había tomado tan fuerte en su corazón y por la confianza que había puesto en él, en sus cosas. Porque dijo, ahora sí voy a decir, ahora sí voy a descansar, ahora sí voy a dormir, voy a comer. Ya ni pensaba trabajar, yo creo, porque ya dijo que ya tenía para todos los años que podía vivir. Su confianza estaba en lo material. Había hasta perdido la noción de lo que era lo espiritual, y eso se ve en su plática, porque hablaba con él mismo, pensaba en él mismo, se imaginaba él mismo y actuaba él mismo. O sea, entonces ni siquiera levantó, me imagino, sus ojos al cielo y pedirle dirección a Dios, nada de eso. Entonces vemos aquí que se llena de una alegría vanidosa al pensar que toda la felicidad que ahora iba a tener cuando tuviera allá todo y le iba encerrado, guardado de lo que él tenía. Entonces dice que ahora sí le decía, o le iba a decir su alma, muchos bienes tienes, ahora sí guardados para muchos años. Entonces podemos ver que su diálogo consigo mismo se parece al salmista David, pero David cuando decía, oh alma mía, que decía, bendice a Jehová, alaba a Jehová. Entonces, y este decía, le iba a decir a su alma, ahora sí come, bebe, duerme, descansa. Eso era lo que iba a decirle. Al principio parecía, no, casi salmista David, pero no. El salmista David siempre bendecía a Dios, siempre adoraba a Dios y dice que nunca se olvidaba de ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que este hombre se jactaba por todo lo que tenía, se jactaba por todo lo que poseía, porque creía que aún ya teniendo todo, ya hasta era dueño de su propia vida. Muchas veces el hombre teniendo tanta riqueza, tantas posesiones, lo que le agrada a él, se le olvida que a alguien le pertenece a su vida o que cree que él compró su vida personal nomás, que él se ha ganado la vida por lo que es él, y no es así. Se nos olvida que la vida del hombre, dice, es como la neblina, que puede estar ahí en unos segundos, se desaparece, se desvanece. Así es la vida del ser humano. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué siempre decimos? Si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios así lo va a hacer, si Dios, siempre tenemos nuestra mente si es la voluntad de Dios. No decimos, bueno, yo quiero y así se va a hacer, no. Pero el hombre impío, el hombre sin Cristo, así piensa que todo lo querido por su fuerza, se olvida de que la fuerza viene de Dios, se olvida que Dios es el que le ha dado la vida. Entonces nosotros debemos siempre recordar, si Dios lo permite, si Dios quiere, siempre, si Dios quiere viviremos, si Dios quiere estaremos, si Dios quiere venimos, si Dios quiere hacemos esto. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre a Dios para que no nos jactemos, no nos vanagloriemos, no entre la soberbia en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, porque mucha gente dice, porque las cosas de la carne solo piensan en las cosas de la carne, amén. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es paz y gozo, amén. Entonces eso lo puede usted hallar en Romanos 8, 5 y 6. Entonces el inciso C dice, un alma destituida de Dios, el 20 y el 21. Gloria a Dios. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Imagínense, ahora este hombre, ya ahora sí, aparte de tanta aflicción, disgusto y todo, y ya ahora preparó y ahora sí ya le iba a decir a su alma que ya tenía para muchos años, y de repente Dios le habla y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Como que dicen aquellos, se le nubló, yo creo que la vista. ¿Cómo? Si apenas que yo empezaba a disfrutar, o que pensaba apenas a disfrutar, o que pensaba apenas vivir, porque a lo mejor ni siquiera vivía tranquilo por tanto disgusto, por tanta preocupación de cómo hacer y hacer y hacer más y más. Y ahora le dicen, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, y le dijo necio, ¿verdad? Como habla mucho en otros versículos que dice,
dijo el necio en su corazón no hay Dios. Entonces este hombre lo calificó como ignorante, como necio, como terco, sin sentido. ¿Por qué? Porque pensó en sí mismo. Nunca pensó hasta de pensar en voltear a mirar a Dios, no. Entonces aquí le dice ahora, y todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has juntado, ¿de quién será? Ahora, ¿de quién lo va a disfrutar? Ahora, ¿de quién? Si tú esta noche vienen a pedir tu alma, esta noche te van a llevar. Entonces, muchas veces pasan estos casos. Mucha gente he oído y he visto también de que se preocupan por almacenar, juntar, se olvidan hasta de ellos mismos, se olvida hasta como dice uno de comer bien, porque lo que quieren es juntar y juntar y juntar a veces por no comer bien hasta se enferman y a la enfermedad se les fue todo lo que acumularon. Entonces, imagínense, este hombre estaba según apenas a empezar a disfrutar cuando le dan la noticia de que van a venir por su alma. ¿Y quién iba a disfrutar aquello que tanto se esforzó? ¿De quién ahora iba a ser? Y muchas veces así sucede. Uno se esfuerzan por obtener y la pierden todo. Se les va la vida, si no les sorprende la muerte, una enfermedad y ahí se acaba su vida. Entonces, nosotros también tenemos que tener siempre cuidado y estar pendiente día a día porque nos puede sorprender la muerte o nos sorprenda la venida. No es que nos sorprenda la venida porque no estamos esperando la venida del Señor, pero la gente que no conoce a Dios le puede sorprender la muerte o le puede sorprender la venida del Señor. Entonces, así como este hombre le sorprendió la muerte porque dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que hizo, lo que se esforzó, ni siquiera lo disfrutó. Entonces, podemos ver que hay gente en día también, pueden vivir tan infelices, sin consuelo, sin gozo, sin nada, con el miedo de quién le va a robar, quién le va a quitar, o con que tengo y quiero más, y de repente puede que hasta pierda su vida en un accidente o pierda su vida en situaciones trágicas y ni siquiera van a disfrutar de todo lo que se esforzaron y hasta se amargaron. ¿Por qué? Porque vivieron en avaricia y todo. Gloria a Dios. Busquemos el punto número 3, dice búsqueda del reino de Dios. El 29 ahora. El inciso A dice una vida libre de ansiedad. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. El 29. Si nosotros leemos los primeros versículos del 22, del capítulo 12, del 22 hasta el 29, podemos ver que nos habla de cómo Dios tiene cuidado, dice, de las aves, tiene cuidado de los lirios. Entonces, nosotros sabemos que hay cosas, aquí nos habla de 3 cosas que son muy, muy necesarias en nuestra vida para vivir a diario, se puede decir en lo que es en la naturaleza. Necesitamos la salud para poder salir a trabajar y todo. Necesitamos el alimento para nutrir nuestro cuerpo y todo. Necesitamos el vestido para cubrir nuestro cuerpo. Entonces, esas 3 son necesarias para nuestro salir a trabajar día a día. Entonces, si tenemos eso, y para no entrar en preocupaciones, porque hay veces que entra uno en la preocupación y no podemos decir que porque somos cristianos no nos entra la preocupación. Sí nos entra la preocupación a veces, más si baja el trabajo, más si se escasea algo. Entonces, sí entra un poco la preocupación, pero aquí lo lindo y lo maravilloso como hijos de Dios, como cristianos que somos, sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que dice que no nos preocupemos. Por eso dice una vida libre de ansiedad, que claro que nos llega a nosotros en la preocupación y todo. Por eso nos dice, por vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber. Dice, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque sabe Dios que estas necesidades las tenemos y Él nos suple, Él abre puertas, Él bendice. Entonces, usted puede leer los versículos anteriores del 29 y usted se da cuenta que habla del cuidado de la naturaleza, de los pajaritos. Y Dios tiene cuidado
de los pajaritos, tiene cuidado de cuánto más nosotros que somos sus hijos, que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso dice, no te preocupes, no estés ansioso. Por eso dice, una vida libre de ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está como este hombre rico. Nuestra confianza está en el Señor, nuestra esperanza está en Él. Si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más una familia cristiana que vale más que todas esas aves del mundo? Él va a tener cuidado de nosotros. Nada logramos si nos preocupamos tanto por nuestra salud. Podemos hasta enfermarnos y todo, sino que recordemos que Dios es el que nos bendice. Por más que nos preocupemos, nosotros no vamos a poder hacer nada, pero Dios sí puede hacer. Si a Él hasta le place estirar un codo más, dice, del cuerpo, Él puede hacer tantas cosas. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Entonces, nosotros solamente tenemos que confiar en Él. Si dice que Él cuida de los lirios, y dice que vistió a los lirios más que Salomón, que fue un hombre de los más ricos. Ahora imagínense, si tuvo cuidado de ellos, de la flor del campo, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Él va a proveer vestido, Él va a proveer alimento, Él va a proveer a salud, Él va a proveer para todas nuestras necesidades, porque Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Vosotros, pues dice, no os preocupéis. Tenemos como dice, algo tan lindo y maravilloso, el poder oír a través de su palabra el Señor, que nos dice que no nos preocupemos, que Él nos va a dar, nos va a suplir. Él es uno de los que ha prometido estar con nosotros y nos va como se dice, cuando nosotros venimos al Señor, nos hace promesas lindas y maravillosas, del cual nos ha prometido, y Él es alguien que promete y las cumple, no como el ser humano que muchas veces uno promete y no las cumple, pero Dios sí cumple su palabra, y eso es maravilloso al oír de Dios, que nos va que no nos preocupemos, que Él sabe nuestras necesidades. Entonces puede nosotros darnos ansiedad si nos preocupamos de más y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Pero eso es lo más lindo, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, no en lo material. Lo material que tenemos, gracias a Dios por lo que nos ha dado, no ha tomado ese lugar más en nuestro corazón, sino nosotros ha tomado el Señor en nuestro corazón, y eso es lo más lindo, lo más hermoso. El mundo de hoy se evalúa por lo que tiene, pero nosotros no. Sabemos que lo que tenemos, gracias a Dios por aquellos que Dios ha bendecido, gracias a Dios por aquellos que les ha dado cosas lindas, maravillosas, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha prometido. Entonces, mucha gente hasta pierde la vida buscando y buscando y buscando, pero nosotros, nuestra esperanza es en Dios, amén. Porque muchos la pierden por andar buscando, se olvidan de quién es el que abre las puertas, se olvida de quién es el que da, se olvidan que es solamente a través en Cristo que tenemos el remedio para toda necesidad, para toda situación, para todo aquello que necesitemos. En Jesucristo es que tenemos la solución. Gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia, amén. Entonces el inciso B dice, una vida de fe en un mundo ateo. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, todas las cosas materiales, todas las cosas, la gente del mundo lo busca, porque eso es lo que quiere satisfacer su persona, su vida. Pero nosotros sabemos que Dios sabe que cada día tenemos necesidad. Sabe cuando tienes una necesidad, ya sea, hemos oído testimonio de carrito, de un lugar, de cosas puede ser tan simples como cosas tan mayores. Dios sabe qué es lo que necesitamos y Él nos la da a cada uno, porque Él ha prometido estar con nosotros y que Él no carece de nada para darnos a nosotros. Él tiene mucho, y lo más lindo y lo más maravilloso es que tenemos su palabra y podemos acudir a Él, o podemos a través de su Espíritu Santo, tenemos esa fe en Él, nuestra confianza puesta en Él. Entonces el cristiano no se preocupa por las cosas materiales, porque
son perecederas. Sabemos que lo material aquí se va a quedar, lo material solamente son temporales. Lo más lindo y maravilloso es preocuparnos en hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios, de estar bien con Dios. Y sabemos que Él es el que nos va a ir proveyendo día a día, porque dice que Él sabe todas nuestras necesidades. Entonces, una actitud de tranquilidad y de confianza en el amor y en el poder de nuestro Señor Jesucristo es básica para ser testimonio cristiano. Entonces, al nosotros poner nuestra fe en Cristo y mostrar que nuestra confianza está en Él, hasta podemos ser testimonio para aquellas personas que nada más busca lo material, que nada más busca para su propia avaricia, para su propia persona, sin confiar en Dios. Nosotros podemos aún ser testimonio para este mundo también, de que claro que de pronto nos llega la preocupación y que le decimos, Señor, toma tú mi preocupación, tengo esta necesidad, y se la presentamos a Dios. Entonces, el inciso C dice, estas cosas os serán añadidas. Dice, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros primero buscamos al Señor, no las cosas materiales, no nos aferremos nada más a lo material, no. Dice, si buscamos primero el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, uno tiene que buscar primero a Dios. Eso es lo que nos manda el Señor, que nosotros busquemos primeramente a Él, busquemos, y Él se encargará de las cosas, de nuestras necesidades, de las bebidas, de la comida, del vestido. Todo lo que tengamos la necesidad, Él nos lo da. Si el pueblo de Dios se consagra en llevar a cabo las órdenes de su Señor, de su Rey, amén. Si nosotros buscamos y le servimos de todo corazón, Él en su amor y en su bondad va a proveer para toda la necesidad de su pueblo, todo lo que es necesario, todo lo que es útil para su familia, sus hijos cristianos. Y así podemos nosotros tener una vida feliz, tranquila, en victoria, como dice el apóstol Pablo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, en súplica, con acción de gracia. Entonces, cada necesidad que tú tengas, preséntaselas a Dios en oración, dice, en ruego. Ahí tú se lo pones a Dios y Él va a contestar. Dile, Señor, necesito, te lo suplico, te lo ruego. Y ahí estamos delante de Él, dándoselo. Él sabe, pero le gusta que nosotros nos acerquemos a pedírselo también y ponérselo delante de Él. Y Él hace las cosas. ¿Por qué? Porque se lo ponemos en sus manos y le rogamos, le suplicamos y le damos las gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Eso es lo que debemos de hacer, buscar primeramente a Él día a día, y Él va a ser el que nos va a estar supliendo conforme a nuestras necesidades. Y si a Él le place bendecirnos más de lo que merecemos, gloria a Dios a Él. Y no nos aferremos a lo material, pero siempre démosle las gracias, démosle la honra, démosle la gloria por todo lo que Él nos suple día a día. No es por tu fuerza, no es porque tú tienes todo en control, no, es Dios quien nos abre esas puertas, que nos bendice, que nos da la salud, que nos guía, y Él es el que nos da todo. Entonces, por eso siempre exaltemos el nombre de Dios en alto. Digámosle, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, no porque tú digas y que así se van a hacer, no, sea siempre delante de Dios primeramente, si Él así le gusta. Gloria a Dios. Por eso dice en otro versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que necesitamos siempre y cuando busquemos, dice, primeramente el reino de Dios, que primeramente sea el primer lugar en nuestra vida. Y así Él nos suple y no vivamos en ansiedad, que va a llegar momento a lo mejor que si te sientas con esa ansiedad, ese momento de dificultad cuando se va el trabajo un rato o que nos falta algo, claro que entra, pero luego recordamos y dices, oh Señor, mira, tú sabes mi necesidad y ayúdame a no estar en esta ansiedad, ayúdame a no estar en toda esta preocupación, que tome el control de mi persona. No quiero eso, Señor, toma tú el control. Y eso puede hacerlo el Señor y ponerle nuestra vida en Él, y nos puede dar esa paz
esa tranquilidad, porque sabemos y reconocemos que dependemos solamente de Él. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, como vemos aquí en resumen, el Señor no vino a ayudar a este hombre para que, o sea, resolverle sus problemas, pero sí nos dio una buena enseñanza en que nos guardemos de todo eso, de toda la avaricia, de todo aquello que pueda tomar lugar en nuestro corazón, que podamos hasta perder nuestra salvación. Entonces, siempre cuidémonos que no tome nada a nuestro corazón, que podamos correr el riesgo de nuestra salvación. Entonces también enseñó a sus discípulos que nadie debe de afanarse por las necesidades de la familia, porque Dios sabe todo lo que necesitamos y Él nos va a proveer abundantemente, dice. Y pues aquí podemos ver también, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Dios nos suple y podemos vivir fuera de ansiedad, fuera de ambiciones que nos lleven hasta perder la salvación. Pidámosle a Dios que nos ayude cada día. Señor, tú conoces mi necesidad y si tú me estás dando de más y yo me voy a poder olvidar de ti, mejor que no, dame lo necesario. Él conoce nuestro corazón y podemos siempre presentarnos delante de Él para que Él nos ayude día a día. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Y para la próxima semana les voy a pedir que leamos en Lucas 15, del 11 al 34, para mejor comprensión cuando se esté dando la clase. Y la próxima semana estaremos con nuestra hermana Almita. Hagamos una oración y el Señor nos ayude a cada uno. Señor, te damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra que tú nos has traído en este día, Señor, de cómo podemos tener cuidado, mi Dios, de que no nos tome esa avaricia o tener el deseo, Padre, de tener y desear más cosas que hasta nos puede separar de ti, sobre todo lo peligro que uno corre, Señor, es de perder nuestra salvación por querer obtener cosas materiales en esta tierra que son pasajeras nomás, Señor. Yo te ruego que tu presencia, que tu poder y tu Espíritu Santo sea ayudando a cada uno de mis hermanos a mantenerse firme en ti, Señor. Y si hay necesidad grande como pequeña, Señor, que te las presenten a ti, Padre Santo, y puedas tú, mi Dios, abrir la ventana de los cielos y bendecir a cada uno conforme a la necesidad de mis hermanos. Padre, que tu palabra sea edificada en nuestro corazón día a día, Señor, y que siempre la recordemos, Padre, para guardar nuestra salvación con temor y temblor. Que no haya nada que nos separe de ti, Señor, que no haya nada que tome lugar de nuestro corazón antes que a ti, Señor Jesús de Nazaret, te lo suplicamos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, conforme dice tu palabra, que tú bendices así como han prosperado su alma, Señor, porque tú has dado promesas grandes y maravillosas a cada uno de aquel que te busque primeramente, como dice tu palabra, y todo lo demás viene por añadidura. Te damos muchas gracias, Dios Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Que tu Espíritu Santo sea edificando a cada persona que esté escuchando esta clase, Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.